Voy a ir al libro de Romanos, o la carta a los Romanos. Romanos, capítulo 12. Así que póngase los patines, porque hoy tengo una palabra de parte de Dios violenta. Violenta. Así que corra. Romanos, qué lindo. Hay iglesias completas que están reunidas. La pastora Débora, está el pastor Joaquín por allá en otro lado, está el pastor Francisco en otro lado. Qué interesante. Mirá, pastor Carlos, una cantidad de gente muy grande reunida allí. Les amamos y les bendecimos a ustedes ahí en Colombia, a ustedes que están en otras partes del mundo. Alguien nos está mirando desde Francia. Mira qué interesante. Desde Copenhague. Creo que nunca nos habían sintonizado desde Copenhague. Eso está lejos de aquí. Bendiciones. Bendiciones para ustedes. Por ahí está Kevin Trigueros, por ahí está Roberto Cordero, por ahí está mucha gente. Gente de Dios, gente linda, gente que ama al Señor. Papel y lápiz, porque esto que tengo hoy es fuerte. Tenemos casi 200 personas ya en Instagram y acá tenemos 700 personas a través de Facebook, a través de YouTube. 700 personas. Ya yo estaba con la boca abierta, 2.700, wow. Vamos a tener que, digo yo, seguramente teníamos que haber comprado gente en China o en Afganistán, porque los predicadores hacen eso. Compran suscriptores y después aparece que es una locura de gente y son 4 pelones los que tienen ahí conectados. Pero bueno, dejémoslo ahí, ese no es tema de hoy. Dice Romanos, porque estamos en el tema de guerra espiritual. Guerra espiritual, escucha esto. El jueves pasado estuvimos con el pastor Eric Colombari. Estuvimos desde este púlpito del aire que tenemos, y Eric Colombari, que es una bendición, a quien amamos y bendecimos, su esposa, sus hijos, tratamos algunas cosas que para mí poderosas, y íbamos a tocar el tema de la identidad. El tema de la identidad. Escuche por qué fuerte eso. La identidad es la conjugación de rasgos y características que le permiten a una persona distinguirse de otra, biológica, social y culturalmente. Eso es identidad. Son los rasgos o características que te permiten distinguirte de otra persona, ya sea a nivel biológico, social o cultural. A eso se le llama identidad. Ahora, solo la palabra de Dios nos da el conocimiento real de qué somos nosotros, de en qué estamos nosotros. Hablé en una ocasión sobre Sadrach, Mesach y Abednego, cómo les cambiaron el nombre, cómo los habían tratado a través de Nabucodonosor, de ponerle nombre como Acú, el dios de Acú, el dios de la luna, y la idea era robarle la identidad. Si las tinieblas logran robarte la identidad, puede ser posible que al final tú y yo terminemos viviendo algo para lo cual no nacimos. Una de las grandes realidades que hoy tenemos es que las personas no saben quiénes son. Y al no saber quiénes son, entonces cualquier persona X puede venderte una identidad falsa. Y eso es peligroso. Cuando uno vive en Estados Unidos, es como muy común que a la gente en una calle X, a la gente le venden un social security falso. En palabras salvadoreñas, hondureñas o guatemaltecas le llaman papeles chuecos. Y la gente trabaja con papeles falsos. Es interesantísimo. Porque a veces cuando la gente lo llaman le dicen Rosa, y la bendita Rosa no contesta porque se llama es María. Y entonces la gente dice, ¿pero qué le pasa? ¿Y por qué no contesta? Entonces como que asimilan y dicen, bueno, es que se me olvidó, y ando distraída. No, es que sencillamente no se llama Rosa. Parece que hay problemas serios cuando uno adopta una identidad que no es la de uno. Que Dios nos ayude con eso. Entonces,
Lo primero que tratamos con la identidad, y quiero ir a Romanos 12. Oiga, qué fuerte es esto. Lo primero que se identifica con la identidad es quién eres, de dónde vienes, qué haces aquí, qué eres capaz de hacer y para dónde vamos. Repito, quién soy, de dónde vengo, qué soy capaz de hacer, para dónde voy. Bueno, para dónde voy es el último. ¿Por qué estoy aquí? Cuando uno logra identificar esas cosas, que es extremadamente difícil, pero es posible, entonces la vida te sonríe de otra manera. ¿Quiénes somos? Lo he dicho no sé cuántas veces. Si en casi 7,000 millones de personas que vemos en este planeta, nadie tiene la huella digital igual a la suya o la mía. Nadie tiene el iris del ojo igual al suyo, el mío. Nadie tiene el olor del cuerpo igual al suyo, al mío. Según la robótica, biogenética y bioquímica, ni siquiera las cadenas de ADN que conforman nuestro cuerpo o los enlaces internos son iguales. Si en 7,000 millones casi nacen gemelos o gemelas de la misma placenta, idénticos como una gota de agua, sin embargo diferentes en componente genético, a eso se le llama genoma, diferentes en olor de cuerpo, diferentes en la huella digital y diferentes en el iris del ojo, eso dice algo, eso habla de identidad. Decirle a una persona en una iglesia, no, es que el que se va no hace falta y el que está no estorba, eso es ser muy necio, eso es no tener capacidad. Porque si el ser humano es una obra magistral de la mano de Dios, y si el ser humano es la obra por excelencia del Eterno, si usted y yo somos el resultado de un protocolo divino, si usted y yo somos el resultado de una mente reactora, no de un experimento divino, sino de un diseño predestinado desde la eternidad, entonces el tener claro quiénes somos. Usted escucha a mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios, sí, pero no se siente hijo. Entonces hay un problema grande. Porque hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero no se sienten hijos. Porque es importante sentirse hijo. Cuando tú te sientes hijo, entonces entiende los derechos que tienes como hijo. Mis hijas no necesitan venir a mi casa y pedir permiso. Es más, mis hijas tienen llaves de mi casa. Pueden entrar a la hora que quieran. Pueden entrar a las habitaciones que quieran. Pueden acostarse en la cama que quieren. No tienen ningún problema con eso. Mis hijas no necesitan pedirme permiso para abrir el refrigerador. Porque son hijas. Y cuando tú eres hijo, entiendes de derechos. Alguna gente lo hace por educación, pero no necesariamente. Yo creo que usted entiende la idea de lo que estoy tratando. Cuando eres hijo, entonces se te tiene que revelar la realidad de tu identidad. Oiga, qué fuerte es esto. Juan capítulo 1, verso 12, el 13 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Aquí se revela algo. Aquí se revela algo. Papel y lápiz, porque voy a entrar en materia profunda. Efesios capítulo 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo es esto? Necesito que alguien me ayude a predicar esta mañana. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio del Señor, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo es que Dios te predestinó para ser adoptado? Si se supone que en la eternidad éramos hijos de Dios. Y cuando alguien es adoptado es porque tenía otro papá
y ahora tiene otro papá. No sé si logra entender lo que le digo. Claro que lo entiende. ¿Cómo es que la Biblia dice que fuimos predestinados para ser adoptados? La única explicación desde la perspectiva griega, que lo estudié toda la madrugada hoy, la única explicación que hay, creo yo, sin temor a equivocarme y a pie juntilla lo digo, creo que la única explicación es que el Padre estaba revelando lo que sería el proceso evolutivo en el cual nos enredaríamos nosotros con una vieja naturaleza. Y aunque según el libro de Job ya éramos hijos de Dios en la eternidad, aunque ya éramos hijos de Dios, el Padre previó en medio de la predestinación que había un momento en que no seríamos hijos. Por eso es que Jesús le dice a los fariseos: vuestro padre es el diablo. Ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Ustedes pertenecen a otra naturaleza. Ustedes pertenecen a otro reino. Ustedes pertenecen a otra realidad. Ustedes pertenecen a otra dimensión. Ustedes pertenecen a otra manifestación. Y el Padre que vio eso en la eternidad, entonces dice, oiga qué fuerte es esto. Efesios capítulo 1, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del sacrificio de Jesús. Wow. Ahora entro en materia. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el verso 2, y ahí me voy a detener: no os conforméis a este siglo. Abro paréntesis, cierro. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay material para predicar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parece que a los predicadores les gusta esa última parte. Es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Parece que es lo único que se saben. Pero hay que irse un poco más atrás. Porque Pablo dice: no os conforméis. Quiere decir que el conformismo es un problema para entrar en lo nuevo de Dios. Y Pablo dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, Pablo está apuntando que cuando el entendimiento no es renovado, yo me quedo obsoleto. Me quedo siendo un odre viejo, con mentalidad vieja, lleno de una cantidad de paradigmas, de estructuras mentales, con una incertidumbre en la realidad existencial, con una miseria de realidad, con una vida caótica, con una vida paralizada, con dones que no se pueden ver fluyendo, con habilidades que están amarradas, con ministerios truncados, con manifestaciones que son solamente parciales porque no se llega a una gloria real. Mire qué fuerte esto, papel y lápiz. Según Pablo, es importante saber en qué siglo vives. Si no sabes en qué siglo vives, entonces estamos en problemas. Y según Pablo, nosotros necesitamos estrenar nuestra imaginación, porque se nos va a vencer. Amado, yo lo invito en este día a que usted se ponga las manos en la cabeza conmigo y usted le diga: Dios, yo necesito que renueves mi entendimiento. Necesito que renueves mi realidad. Necesito que renueves. Mire qué fuerte es esto. El no entender el siglo en que se vive
te trunca emocionalmente. El no entender la hora en que estamos viviendo, estamos en problemas. Cuando uno mira la Biblia, Mateo dice que a Jesús se le conoce como el Rey. La Biblia dice que en Marcos se le conoce como el siervo. La Escritura dice que en Lucas se le conoce como el hombre o el Hijo del Hombre. Y en Juan se le conoce como el Verbo de Dios. Quiere decir que en ninguno de los evangelios se le conoce como el mismo, porque siempre tuvo una manifestación diferente. Quiere decir que en la renovación del entendimiento no se puede conocer a Dios de una manera. Porque cuando tú quieres conocerlo de una manera, Él se te manifestará de otra manera. Allí es donde tiene que funcionar la renovación del entendimiento. Porque cuando el entendimiento no se renueva, yo termino coaccionado en la tierra de los vivientes. Apunte si quiere o si puede. La palabra renovación, apúntelo si puede. La palabra renovación, cuando Pablo dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente, la palabra renovación es la palabra anakainosis. Anakainosis. Y la palabra anakainosis significa transformación. Transformación. La palabra anakainosis es la palabra transformación. Y esto no tiene solo que ver con que yo necesito transformar mi mente para leer la Biblia. No. Necesito transformar mi mente para tener relaciones interpersonales, para tener un hogar firme, para tener una comunión efectiva con la esposa, con el esposo, para no tener que andar tirando indirecta a ver quién entiende. Porque la renovación del entendimiento tiene que ver con la vida diaria, con la cotidianeidad de la vida. Ya la pude decir bien la palabra esa que me costaba antes. Escuche porque esto es fuerte. Aparece un hombre, según Mateo capítulo 3 verso 1. Aparece un hombre que era un poderoso imán. Ese hombre era un imán tan grande que atraía a las multitudes. Las multitudes dejaban Belén, dejaban Judea, dejaban Jerusalén y se iban al desierto. Las multitudes corrían porque había un poderoso imán. Ese poderoso imán se llamaba Juan. Lo apodaban el Bautista. Nació de un vientre estéril de una mujer llamada Elizabeth y de un sacerdote lleno de Dios llamado Zacarías. Cuestionados. Según la Biblia, no había habido ni habrá un profeta del nivel de Juan. Y Juan era un imán poderosísimo. Oiga esto porque es violento. Dice que Juan comía una comida extraña. Comía unos grillos grandes, unos grillos enormes, llamados langostas. Vestía piel de pelo de camello. Pero ¿quién vestía como Juan? Nadie. ¿Quién comía como Juan? Bueno, según la Biblia hay una referencia en el Antiguo Testamento de que era parte de la alimentación estos grillos llamados langostas. Pero nadie vestía en ese momento como Juan. Entonces yo deduciría una palabra, y anótela si puede. O sea, Juan era un tipo fuera del sistema que se vivía en ese tiempo. El que tiene oídos para oír, oiga. Si vamos a entrar en el reino de Dios, va a ser necesario sacar todo lo que el sistema humanista ha metido dentro de nosotros. Si usted y yo vamos a llegar donde el Padre planeó que llegáramos, va a ser necesario sacar todo lo que no funciona. Mire qué tremendo. La Biblia dice que Jesús vino desde Galilea 7 días caminando hasta el Jordán para ser bautizado. 7 días caminando para ser bautizado. Jesús vino del desierto y Jesús vino de Galilea, lo cual estaba en la frontera norte. Estaban tan cerca de los gentiles que ni los judíos la consideraban territorio suyo.
Por eso le llamaban Galilea de los gentiles, porque ni siquiera lo consideraban parte del pueblo de Israel. Por eso se dice, mas tú pequeña Éfrata, pequeña porque vienes, y hay una revelación terrible. Jesús venía de Galilea de los gentiles. Y aprendí una segunda cosa. Tú no puedes cambiar aquello a lo cual te acostumbraste. Porque todo lo que se transforma en una costumbre termina siendo un hábito. Los hábitos crean aptitudes y las aptitudes han sido formadas por formas de pensar y por paradigmas que se han revelado y se han repetido y se han manifestado por muchísimo tiempo. Escuche, porque esto es poderoso. Necesitamos un hombre, una mujer, esta mañana o esta tarde. Si vas a ser parte del cambio, tendrás que ser un transgresor del sistema. Si no eres un transgresor del sistema, estás en problemas. Porque para ser parte del cambio, hay que ser un transgresor del sistema. No, es que a mí me enseñaron esto. Puede ser que en el momento que se lo enseñaron era muy bueno, pero ya no sirve. Ya no sirve. Ya no funciona. Porque ya está arcaico. Ya no funciona. El hombre o la mujer que logre entender esto llegará muy lejos. Por eso es que hablamos de guerra espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con guerra espiritual? Todo. Todo. Tiene que ver todo. Porque no se puede empezar a entrar en guerra espiritual tratando de copiar los sistemas de otros, tratando de imitar lo que otros han dicho. El problema es que Dios tiene un nivel de guerra para cada ciudad. Dios tiene una estrategia de guerra para cada nación. Dios tiene que revelar códigos secretos en cada pueblo. Y Dios tiene una estrategia para cada ministerio. De repente lo que funciona aquí no funciona en otra parte del mundo. Y de repente lo que aquí se revela puede ser que no se revele en otro lugar. Por eso cada hombre tiene que ser un transgresor del sistema en el cual vive. Alguien lo dijo muy famoso: usted nunca espere resultados distintos haciendo lo mismo. Imposible. Tienes que ser un transgresor del sistema. A mí me llama mucho la atención porque cuando Jesús aparece en el Jordán, que Juan empieza a decir que él no merece bautizarlo, la respuesta de Jesús fue: es necesario que se cumpla toda justicia. Y esa palabra, se cumpla toda justicia, se me explotó el cerebro en la madrugada estudiando eso. Me acosté ahora hace poco, porque empecé a investigar qué quiso decir. Porque yo entiendo que la manifestación más grande de la justicia de Dios se dio en el madero mientras Jesús moría. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Juan que era necesario que se cumpliera toda justicia? Entonces abrí paréntesis. Quiere decir que la palabra justicia era una palabra gravitacional en ese momento. Era una palabra que se quedó en el ambiente, que solo los entendidos la podían entender, que solo los entendidos podían tomarla y decir: no está hablando de este momento, está hablando de un momento futuro. Porque hay cosas que Dios dice hoy que no se cumplirán hoy, sino dentro de 2 años, dentro de 1 año, dentro de 10 años. Pero no quiere decir que la palabra no era necesario decirla. Por eso Jesús le está diciendo a este hombre llamado Juan: es necesario que se cumpla toda justicia. La justicia no estaba metida en el río Jordán. La justicia no estaba metida en el bautismo que practicaba Juan. Dicho sea de paso, Juan el Bautista y Jesús eran primos. La justicia se manifestaría en el madero. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a Juan que es necesario que se cumpla toda justicia?
Número uno, la primer forma en la que la justicia de Dios se revelaría era que los cielos se abrirían ese día como se abrirían el día que Él estaría en el madero. Eso es revelación de alto calibre, hermanitos. Eso no se come con los dedos. Me voy a esperar para que no sea atragante, porque lo que acabo de decir, eso no se come con los dedos. Esas no son tortillas costarricenses. Eso se come con delicadeza. Me le muevo demasiado, estoy como eléctrico. Es que la hermana Ivette está muy cargada de gloria y me tiene así como... Es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que se cumpla toda justicia. A mí me parece que ni Juan lo entendió. Ninguno de los discípulos que estaban ahí lo entendieron. Y Jesús dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Porque el primer nivel de justicia se manifestaría ese día en el Jordán. En medio de gente incrédula, en medio de gente atada, en medio de gente que tenía hambre, en medio de gente moribunda, en medio de mujeres prostitutas que querían bautizarse, en medio de hombres que tenían una vida, paupérrima, caótica, en un estado nómada, porque no tenían una realidad de vivienda. Y en medio de eso, la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Padre desde arriba dijo, este es mi hijo Huyos, este es mi hijo maduro, en él puedo poner mi herencia, y mi herencia son ustedes que no eran hijos, pero ahora serán adoptados como hijos a través del sacrificio de él, que comienza hoy al humillarse, porque Dios se hizo hombre y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primer nivel de obediencia comienza en el Jordán, y el primer nivel de justicia comienza en el Jordán. Por eso Jesús dice, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Quién en el planeta Tierra, quién en la historia, no hay literatura que lo diga, no hay escritos que lo revelen, que la voz de Dios se haya escuchado en medio de una multitud, y que la voz de Dios hubiera dicho, este es mi hijo maduro, en él tengo la complacencia de poner mi herencia, está listo? El primer nivel de justicia era ese. Aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Quiere decir que la palabra era gravitacional. La palabra se quedaba gravitando en el ambiente. La palabra se quedaba mirando. Pero si usted examina las escrituras, se da cuenta que todo el poder del reino se manifestó en el momento en que Él está muriendo. En su resurrección había gloria, amén, amén, amén. Pero su mayor manifestación de reino y de gobierno es mientras Él está en el madero. Y la Biblia dice que se bajó y tomó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Ese era el momento en que había un parteagua. Se rompió el velo del templo. La escritura dice que se rompieron las piedras por la mitad. Gente muerta resucitó de las tumbas. No, usted no me está escuchando. Ese día las tinieblas fueron exhibidas. ¿Por qué? Porque la manifestación más grande de autoridad en el reino no tenía que ver con la resurrección. La resurrección era para resucitar nuestros espíritus que estaban muertos, y el derramamiento de su sangre tenía que ver con la limpieza de nuestra alma. Pero ese día, mientras las tinieblas eran exhibidas, quedó muy claro quién es el que gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso dije que justicia era una palabra gravitacional. Y por eso dije que no hay que conformarse a este siglo.
Pablo lo dijo de esa manera: señores, transformen su entendimiento, transformen su capacidad, porque si ustedes no entienden el siglo en el que ustedes viven, entonces tendrán vidas conformistas. Yo tengo una iglesia y entonces ya tengo para el arroz y los frijoles, ya tengo para las caraotas, ya tengo para los frijoles, ya tengo para las judías, ya tengo para el arroz. Discúlpeme, la vida es más que eso. Hay un problema cuando tú te conformas, hay un problema cuando crees que ya lo alcanzaste, hay un problema cuando ya crees que eres coronel, cuando ya crees que eres general, cuando ya crees que eres la última Coca-Cola en el desierto. Hay un problema. Y Pablo dice: transfórmense, porque si ustedes no saben en el momento en que ustedes viven y en el siglo en el que ustedes viven, ustedes toda la vida caminarán dando vueltas como el pueblo de Israel, sin encontrar el norte de Dios para sus vidas. A su nombre sea la gloria. ¿Usted nunca ha pensado en la frase cuando Jesús y Juan repiten lo mismo? Dios no tuvo problemas con repetir el mismo mensaje. Dios no tuvo problemas con repetir las mismas palabras. El reino de los cielos se ha acercado. Pero si usted lee la escritura, el que se había acercado era Jesús. Quiere decir que Jesús es el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es Jesús. El reino de Dios es Jesús. Y ese día, escuche esto, y ese día, mientras las piedras se quebraban, ese día, mientras los muertos revivían, ese día, mientras el velo del templo se rasgaba, número uno, se rasgó el velo. Eso tiene la implicación de que al romperse el velo, todo lo que había separado a los hombres de Dios se rompió. Todas las leyes, todas las locuras, todo lo que los hombres habían movido para que no funcionara, se rompió ese día. Cuando las piedras se quiebran, eso tiene un lenguaje profético. Por eso es que la Biblia dice: si ustedes no hablan, hablarán las piedras. El lenguaje profético es: los que no hablaban, hablarán. Los que no tenían revelación, la tendrán. Los que no funcionaban, funcionarán. Los tardos para hablar se convertirán en la boca de Dios. Las manos tiesas y amarradas serán libres y las rodillas endebles se levantarán. Y la Biblia dice que resucitaron muertos. Lo que está diciendo es lo siguiente: todo hombre o mujer que murió en medio de una religión, que murió en medio de una desgracia, resucitará, se levantará y la gloria de Dios vendrá sobre él. ¿Por qué cree que las tinieblas cubrieron la tierra? Las tinieblas cubrieron la tierra porque las tinieblas tenían que ver qué hacían. Las tinieblas tenían que ver cómo se movían. Tenían que tratar. El Salmo dice que toros de Basán los rodearon. Era una guerra. Pero en el momento que Él expira, la Biblia dice que en el momento que Él expira, que Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has dejado? La palabra ahí no es Padre, ¿por qué me has dejado? Sino ¿qué está ocurriendo en la eternidad? Que las tres derivaciones por primera vez se soltaron. Los ojos de Elohim estaban sobre el madero. El Padre y el Espíritu Santo, junto con el Hijo, que eran las tres derivaciones que jamás se habían soltado, por primera vez se soltaron. Por primera vez se soltaron. Y la gente piensa que era que el que quitó los ojos fue Elohim. No, Elohim en todo momento estuvo pendiente de lo que estaba pasando. Elohim en todo momento estaba mirando lo que ocurría.
Y las tinieblas decían: si nosotros logramos levantar una rebelión, en Isaías 14, en Ezequiel 28, si logramos traernos una cantidad de ángeles, hoy se convirtieron en demonios, se convirtieron en Archat, se convirtieron en especialistas de las tinieblas, en arquitectos del mundo invisible, seres que se mueven en el inframundo al vencer al Hijo de Dios. Por eso, cuando el centurión abre la boca, no es solamente el grito del centurión, es el grito de las tinieblas, porque el centurión representaba a Roma, y el centurión dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No era el grito del centurión, era el grito del infierno entero. Por eso es que Satanás, en el capítulo 4 de Mateo, le dice a Jesús, o a Yeshua, le dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo, porque Satanás sabía, o Luzbel sabía que era hijo. Lo que no sabía era de cuál dimensión era. Y entonces le dice: si eres hijo. Pero cuando el centurión abre la boca y dice: verdaderamente, se lo digo de las versiones más antiguas, ¿por qué no lo supimos? Tú eras el hijo del Dios viviente. No un hijo, eras el unigénito hijo del Dios viviente. En ese momento las tinieblas se dieron cuenta que algo había pasado. En ese momento las tinieblas no sabían ni qué hacer. El rey se baja del madero y los exhibe públicamente. Y la espada que estaba revoloteándose en Génesis, que había sacado a Adán y a Eva por desobedientes y los tenía fuera de la bendición, y nadie podía entrar a la tierra buena, nadie podía entrar a la abundancia, nadie podía entrar a los ríos que daban oro de Ofir, nadie podía entrar al lugar de paz, al lugar de sanidad. La Biblia dice en el libro de Lucas que una espada aguda traspasaría su alma. Él se baja del madero, exhibe las tinieblas, se devuelve hasta el Génesis, la espada lo traspasa, y entonces aparece Pablo y dice: señores, si ustedes se transforman por medio de la renovación de su entendimiento, entonces ustedes comprobarán cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nunca habló de buena voluntad. Pablo tampoco habló de agradable voluntad ni de perfecta voluntad, porque parece que entonces Dios tiene tres voluntades, y Dios no tiene tres voluntades. Ni tampoco Dios tiene voluntad permisiva, como enseñan en los cementerios bíblicos, en los institutos bíblicos. Dios solo tiene una voluntad, y es su voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo quiso decir aquí? Pablo lo que dijo fue aquí: si ustedes se renuevan el espíritu de su entendimiento, entonces conocerán la intimidad del corazón de Dios, y se les revelará a ustedes por qué es que están aquí, qué hacen aquí. La peor pesadilla de las tinieblas no es que tú sepas Biblia. El peor problema del diablo no es que tú hables en lenguas. El peor problema del diablo no es que tú ores por un enfermo y se sane. El peor problema del diablo no es que tú grites y profetices. El peor problema de las tinieblas es cuando a un hombre se le revela que ese ser, que todo mundo lo pone en un pedestal muy grande y que la gente le llama diablo, que en Dominicana le llaman diablazo, que en otro lugar le llaman chamuco, que en otro lugar le llaman el pisuicas, como le dé la gana de llamarle. Lo que Pablo está diciendo es: si a ustedes se les revela en el entendimiento, entonces ustedes sabrán que ese ser no es tan grande, que ese es un príncipe, que dejó de ser príncipe y ahora es reo. Siempre te meto en problemas, ¿va? Porque me siento, me levanto. Pero bueno, es parte de toda esta cosa. Estoy como caliente hoy. Qué gloria a Dios. Tú solo encontrarás lo que buscas. Solo encontrarás lo que buscas. Nunca encontrarás lo que no buscas. Alguien me preguntó a mí, me dijo: pastor, ¿cuál sería la palabra para este tiempo?
La palabra para este tiempo es José. ¿Cómo José? Sí, el significado de José es el Señor añade. La palabra para este tiempo es que estamos en un tiempo de añadiduras. La palabra para este tiempo es que estamos en un tiempo profético donde Dios va a añadir cosas que jamás en la vida habíamos tenido. Y dice que Jacob le dice a José: tú serás como una enredadera que subirás por encima de los muros. Le estoy hablando a usted esta mañana. Le estoy hablando a usted en Europa esta tarde, ya prácticamente noche. Le estoy hablando a usted en las islas del Caribe, en la Guyana Francesa. Le estoy hablando a usted en todo lo que tiene que ver con las Antillas holandesas. Le estoy hablando a usted en Los Cayos, le estoy hablando a usted en Cuba, le estoy hablando a usted en Puerto Rico, a usted en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Le estoy hablando a usted allá en Argentina, le estoy hablando a usted en Brasil, le estoy hablando a usted, escúcheme, en Chile, en Bolivia. Le estoy hablando a usted en Uruguay, en el Paraguay. Le estoy hablando a usted en Ecuador, en Perú, en Venezuela. A usted en Colombia, a usted en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en México. Le estoy hablando a usted en el Canadá. Le estoy hablando a usted en algún lugar lejos de estos continentes. Le estoy hablando a usted en Rusia, a usted que me está mirando allá en Corea, a usted que me está mirando en Japón, en Tokio. Le estoy hablando a usted que seguramente está haciendo malabares para poderme entender, pero me entiendes. Le estoy hablando a usted en Hawái, le estoy hablando a usted en Copenhague, le estoy hablando a usted en la India, le estoy hablando a usted en el nombre de Jesús en los Emiratos Árabes. Usted nunca encontrarás lo que no busca, solo encontrarás lo que buscas. Y este es el tiempo de añadiduras por encima de lo que viene. Anótelo si quiere, con fecha y hora. Viene una crisis naviera, apúntelo si quiere. Viene una crisis naviera. Usted se va a dar cuenta. Se van a escasear cualquier cantidad de cosas, porque viene una crisis naviera. Cuando hablo de navíos, estoy hablando de barcos, millones de contenedores que no se van a mover. Viene una crisis naviera. Comenzará una crisis agrícola. No sé si usted lo sabía, pero hay un señor de apellido Gay que está comprando millones y millones y millones de acres de tierra y millones de hectáreas de tierra en diferentes partes del mundo, porque él quiere apoderarse de la agricultura del planeta Tierra. Empezarán a morir millares de negocios pequeños. Ya han muerto muchos, pero morirán más, porque las grandes empresas se van a apoderar de esto. Y hay movimientos muy fuertes que vienen. No, usted no me está escuchando. Lo que estoy hablando está fuerte. Anótelo si quiere. Anótelo si puede. Viene un sacudimiento de parte del cielo. Viene un sacudimiento. Van a haber apagones mundiales. Toda esta era de tecnología, toda esta era cibernética, toda esta era y esta locura de las comunicaciones se vendrá abajo en un solo día. Y el planeta entero no se quedará sin WhatsApp y sin Facebook y sin Instagram. Se quedará sin nada en un solo día. Anótelo si quiere. Le estoy hablando de parte de Dios en esta hora. Por eso estamos levantando un ejército. No un ejército de gallinitas. No un ejército de gente que solamente anda buscando su provecho. No un ejército de gente que lo único que quiere es: dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Necesito que Dios me dé una palabra. No, Señor, usted lo que necesita es tomar la armadura de Dios. Lo que necesita es tomar la espada de la fe, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y empezar a levantarse como un guerrero. Dejar de andar dando lástima por la vida y convertirse en la manifestación de Dios.